Bueno, hola a todos. Vamos a dar comienzo con esta clase inicial acerca del módulo de reumatología y en esta nueva forma de comunicarnos. Así que, esta primera clase es sobre semiología reumatológica y cuando uno habla sobre semiología reumatológica, lo primero que uno debe expresar es de qué se trata la reumatología. Y la reumatología trata dos aspectos fundamentales, dos aspectos importantes. Uno, respecto al aparato locomotor, o sea, todo lo que tiene que ver con el aparato locomotor, ya sea en forma primaria o secundaria. ¿A qué se refiere cuando uno dice primaria o secundaria? Primaria cuando afecta en forma original el aparato locomotor, o sea, las articulaciones, los músculos, los huesos, por ejemplo, la artritis, la artrosis, la polimiositis, que enferma los músculos, o sea, todo lo que tiene que ver en forma primaria o que se expresa, cuyo origen de la enfermedad es en el aparato locomotor. Y cuando uno habla de secundaria, es cuando hay ciertas enfermedades que pueden expresarse o manifestarse también o complicarse en el aparato locomotor. Por ejemplo, la diabetes, que originariamente es una enfermedad metabólica y que puede producir manifestaciones de tipo reumatológica. Por ejemplo, el famoso hombro doloroso o una tenosinovitis de Dupuytren de las manos, así como también otras enfermedades endocrinológicas como la acromegalia, etc. Y por el otro lado, el gran capítulo de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Quizás lo que ha cambiado de alguna manera la reumatología en los últimos años son estas enfermedades autoinmunes sistémicas, que son enfermedades inflamatorias mediadas inmunológicamente. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica progresiva, la polidermatomiositis, el gran capítulo de las vasculitis. Cuando uno habla de las lesiones articulares, uno debe decir, o sea, uno debe expresar o uno debe manifestarse de dos maneras. Una, donde las lesiones son articulares preponderantemente, y la otra son las manifestaciones extraarticulares, que son de alguna manera las que nos ayudan a nosotros a poder diagnosticar a cuál de los cuadros articulares nos estamos refiriendo. Cuando uno trabaja en un consultorio, eh, quiero hacer el diagnóstico diferencial y que ustedes tengan claro cuál es la diferencia entre hablar de artralgias y hablar de artritis. Artralgia significa solamente dolor articular. Si me duele la rodilla es gonalgia, si me duele el hombro es omalgia, o sea, me duele la articulación es artralgia. Pero si esa artralgia está acompañada de signos de inflamación, o sea, hay tumefacción, hay aumento de la temperatura local y en algunos casos puede ir acompañado de rubicundez, eso se denomina artritis. O sea, si yo hablo de artritis, hablo de inflamación articular. Si yo hablo de artralgias, hablo solamente de dolor articular. Y es importante, claro que es importante, muy importante, porque yo puedo tener un paciente con un proceso degenerativo como una artrosis y tener solamente dolor de las articulaciones sin signos de inflamación. Pero si yo hablo de los procesos inflamatorios articulares, ya sean agudos o crónicos, estoy simbolizando, estoy manifestando, estoy tratando de pensar en el diagnóstico de otro tipo de enfermedades. ¿Está claro? Ahora,
es muy importante, sobre todo para saber en cuál de las enfermedades articulares inflamatorias estamos hablando, si el paciente tiene una articulación comprometida o tiene varias. Si tiene una, eso se denomina monoartritis. Si tiene de 2 a 4 articulaciones, o sea, 2, 3 o 4 articulaciones, eso se denomina oligoartritis. Y si yo tengo 5 articulaciones o más, se denomina poliartritis. Súper importante. Con respecto a la monoartritis, yo tengo que saber si la monoartritis lleva muy poco tiempo de evolución, o sea, es aguda, lleva 24, 48, 72 horas, o es crónica, donde lleva semanas o meses de evolución. O sea, yo tengo una articulación comprometida. Si yo estoy en la guardia y viene un paciente con una rodilla inflamada, o sea, tengo una artritis de una articulación, artritis de rodilla, supongamos derecha, que lleva, perdón, que lleva 48 horas de evolución, que está acompañado de fiebre, que está acompañado de mal estado general, y ese paciente tiene el antecedente de ser diabético, y bueno, ¿qué voy a sospechar? Voy a sospechar que ese paciente está con una artritis infecciosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la guardia? Lo primero es hacer el diagnóstico. Antes de pedirle un análisis de laboratorio, antes de pedirle una radiografía de rodilla, lo primero que hago es punzar la articulación y ver qué aspecto tiene el líquido, porque seguramente el líquido de esa articulación va a ser purulento. Entonces, monoartritis aguda, diagnóstico presuntivo, en primer lugar, infección. Por supuesto, el paciente puede haber estado jugando al fútbol o jugado al rugby, lo taclearon, se cayó, se golpeó, el paciente hizo una hemartrosis, o sea, hizo un derrame hemático de sangre dentro de la articulación, eso también es una monoartritis aguda. Un paciente que viene llega al consultorio, entra al consultorio, chancleteando, disculpen la expresión, o sea, ni siquiera pudo ponerse las medias, el paciente vino con unas chancletas, sumamente dolorido, el nacimiento del dedo mayor del pie, o sea, la primera articulación metatarso-falángica está comprometida, está inflamada, el dedo está hinchado, ¿sí? Está rubicundo, está sumamente aumentado está rubicundo, está aumentado de temperatura y llama muchísimo la atención el dolor. Eso es una podagra hasta que se demuestre lo contrario. O sea, es una crisis gotosa aguda que compromete la primera articulación metatarsofalángica. Monoartritis aguda de origen metabólico. El paciente tiene una gota, ¿sí? ¿Y cuál es la gran diferencia con una monoartritis crónica? ¿Puede ser de origen infecciosa? Sí, puede ser de origen infecciosa. Por ejemplo, la tuberculosis, donde puede tener el paciente una artritis de cierto tiempo de evolución y es fría. Vos la palpás a la articulación y no está caliente, está fría la articulación. Esa es la diferencia con las otras monoartritis agudas infecciosas. Pero en general, es lo que menos vemos como una manifestación extrapulmonar de la tuberculosis, lo que vemos como monoartritis crónica, sobre todo pensamos en ciertas enfermedades articulares inflamatorias crónicas, como son las del gran capítulo de las espondiloartritis, que vamos a hablar en eso en una próxima clase, de este gran capítulo de las enfermedades reumáticas que son las espondiloartritis. Pero someramente les digo que las espondiloartritis son la artritis psoriásica, que es la artritis que acompaña a una enfermedad de la piel, que es la psoriasis, o las artritis reactivas, que son artritis estériles producidas por una infección
distante de la articulación comprometida, o la espondilitis anquilosante, o la artritis que acompaña a ciertas enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, como son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Pueden manifestarse estas espondiloartritis como una monoartritis crónica? Sí, claro que sí. Y entremos al gran capítulo, y antes de entrar al capítulo de las poliartritis, quería expresarle lo de las oligoartritis. Y las oligoartritis, cuando uno habla de oligoartritis en general, no habla sino sospechar en las espondiloartritis. O sea que cuando uno habla de monoartritis o habla de oligoartritis, en general uno piensa en pacientes que pueden tener alguna de las espondiloartritis. Pasemos al gran capítulo de las poliartritis. ¿Cuáles son los elementos que yo debo tener en cuenta al momento de poder diagnosticar o pensar a cuál de las enfermedades reumáticas se puede estar refiriendo o puede tener presente este paciente? Uno es la localización. Entonces, primero, 5 o más articulaciones. ¿Dónde está localizada la poliartritis? Si tengo poliartritis con compromiso de las articulaciones interfalángicas proximales de las manos, entonces pensaré en un paciente que puede tener una artritis reumatoidea, o puede también pensar uno en un lupus eritematoso sistémico. Pero si yo tengo comprometidas las interfalángicas distales, entonces pensaré en primer lugar en alguna de las espondiloartritis. Si yo tengo compromiso de varias articulaciones, pero también tengo comprometida la interfalángica del primer dedo del pie, pensar en una espondiloartritis. Pero si tengo comprometida la primera metatarsofalángica, ¿en cuál pensarían? Bueno, como no me pueden contestar, les comento que es la gota, que es lo que habíamos hablado recién, la primera articulación metatarsofalángica. Respecto a la distribución súper importante. La distribución puede ser simétrica o asimétrica. Si yo tengo comprometido los dos carpos, las dos rodillas, los dos hombros, la segunda y tercera metacarpoflángica derecha e izquierda, o sea, las mismas articulaciones a ambos lados del eje del cuerpo, eso significa simétrico. Si yo tengo comprometido el carpo derecho, la segunda metacarpofalángica izquierda y el tobillo derecho, eso significa que tengo un compromiso asimétrico. Ejemplo de poliartritis simétrica, la artritis reumatoidea. Ejemplo de poliartritis asimétrica, las espondiloartritis. Entonces, fíjense, poliartritis, localización, interfalángias proximales, distribución simétrica, pienso en artritis reumatoidea hasta que se demuestre lo contrario. Si yo tengo poliartritis con compromiso de las interfalángias distales y distribución asimétrica, pensaría en alguna de las espondiloartritis hasta que se demuestre lo contrario. Muy importante respecto a la evolución. A ver, si yo tengo una evolución donde tengo una artritis una artritis de rodilla derecha. Pasa 24 horas y se agrega la izquierda. Pasan 24 horas y se agregan todas las pequeñas articulaciones de las manos. Entonces estamos hablando de una artritis aditiva. Si yo tengo una artritis migratriz, donde el mejor ejemplo es la fiebre reumática, entonces eso significa que aparece en una articulación y cuando desaparece en esa, aparece en otra. Si yo tengo, supongamos, una artritis de rodilla derecha que dura 5 a 7 días, desaparece en la derecha y aparece en la izquierda, dura 5 o 7 días, desaparece y aparece en el tobillo derecho, bueno, eso es
o sea, es una artritis migratriz. Si yo tengo aditiva, que es el ejemplo claro de la poliartritis simétrica, que es la de la artritis reumatoidea. Déjenme que les exprese qué significa evolución autolimitada o episódica. Hay pacientes con artritis reactiva, que era una de las enfermedades, las espondiloartritis, donde puede tener una evolución autolimitada. Significa que haga lo que haga, los síntomas se van a agotar con el tiempo y puede desaparecer la enfermedad. O la gota, donde al principio pueden aparecer crisis gotosas y uno le da un antiinflamatorio al paciente, solamente no hace ningún tratamiento de base de la enfermedad, dura 4 o 5 días y desaparece el episodio. El problema de la gota es que esos episodios intercríticos cada vez van a ser más pequeños, las crisis van a ser de mayor duración y las crisis van a ser de mayor intensidad. Significa que más dolor va a tener el paciente. Pero sí es un ejemplo de evolución autolimitada o episódica. Ahora, todos los demás, en general, los cuadros articulares inflamatorios crónicos como la artritis reumatoidea o las artritis de las espondiloartritis, en general son crónicas y persistentes. O sea, uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Por eso también tiene que ver mucho con los tratamientos, porque por ahí uno le da un tratamiento a un paciente, el paciente mejora, ¿sí? Anda espectacular, y uno dice, bueno, en un paciente con artritis reumatoidea, llevo 3 meses asintomático, ¿qué hago? ¿Le suspendo la medicación o qué hago? Y bueno, es un tema de discusión, porque muchos dicen, ¿para qué le voy a seguir dando la medicación si el paciente ya está bien? Y la otra es, ¿por qué le voy a suspender la medicación si el paciente anda bien? Yo soy partidario de la segunda postura, porque no hay paciente, o en general, más del 95% de los pacientes no se curan, no son enfermedades curables, son enfermedades controlables. Le mejoramos la calidad de vida a nuestros pacientes y seguramente con el advenimiento de los agentes biológicos, que después los van a ver, que es toda una terapéutica nueva, que ya tampoco no es tan nueva porque la venimos usando hace más de 15 años, le ha cambiado la cara, le ha cambiado el pronóstico a las enfermedades reumáticas. Muy bien, algunas figuras que me parecen muy representativas sobre en general sobre las enfermedades reumáticas. Este paciente tiene compromiso de las metacarpofalángicas, compromiso de los dos carpos, tiene una desviación cubital de ambas manos. Esto está hablando primero de un proceso crónico, porque a nadie se le va a deformar las manos porque se golpeó ayer o porque se le inflamó la articulación ayer o hace un mes o hace 2 meses. Esto lleva años de evolución. Entonces, uno ve compromiso de muchas articulaciones con una poliartritis, simétrica porque está comprometido a ambos lados, ¿sí? A ambos carpos, a ambos metacarpofalángica, el mismo tipo de desviación cubital. Esto es una artritis reumatoidea, es una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones de ambas manos. Y esto es totalmente distinto. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné sobre la tumefacción? Fíjense este aumento, esta tumefacción de estas articulaciones interfalángicas distales. También tiene algunas proximales, pero si uno palpa estas articulaciones, la palpación es dura, no es una palpación blanda, no es renitente como lo es en las artritis. Esto es una artrosis. Esto es una artrosis de las articulaciones interfalángicas distales y también de las articulaciones interfalángicas proximales. Las proximales se llaman nódulos de Bouchard y las distales se llaman nódulos de Heberden. O sea, ejemplo de artrosis de manos. Y esto es
Una artritis reactiva, ya lo vamos a ver con detenimiento en la clase de espondiloartritis, pero fíjense que tiene compromiso de piel y tiene compromiso balanoprepucial. Esto se llama balanitis circidada y esto se llama queratodermia blenorrágica. Este es otro paciente que es una artritis reactiva también, pero que tranquilamente podría ser una espondilitis anquilosante. Y fíjense, el ojo izquierdo, ¿sí?, tiene un ojo rojo y seguramente es doloroso. Y este paciente tiene una uveitis anterior aguda, típico de las espondiloartritis. Este es un paciente con una vasculitis, es lo que se denomina síndrome de Henoch, típico, con esas lesiones petequiales en miembros superiores y en miembros inferiores. Esta paciente es una paciente con una vasculitis, con una granulomatosis de Wegener. Fíjense, bueno, lo típico de estos pacientes es la sinusitis y también la destrucción del tabique nasal, aunque en esta paciente lo grosero fue la destrucción de no solamente el tabique nasal, sino también con compromiso prácticamente facial del paladar. La verdad que fue impresionante ver esta paciente con una granulomatosis de Wegener. Esta es otra paciente con una esclerosis sistémica progresiva. Fíjense, esclerodermia difusa proximal y esclerodactilia. O sea, tiene compromiso a partir de las metacarpofalángicas en forma distal, pero también tiene compromiso de las metacarpofalángicas en sentido proximal. Cuando uno habla de las metacarpofalangias en sentido proximal, es lo que se llama esclerodermia difusa proximal, que es el criterio mayor para poder diagnosticar esclerosis sistémica progresiva. La esclerodactilia puede ser, por supuesto, patrimonio de la esclerosis sistémica progresiva, pero también otras enfermedades articulares inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoidea, puede tener el paciente esclerodactilia. Y por último, esta paciente también con una esclerosis sistémica progresiva, fíjense, con compromiso facial, con desaparición de las arrugas, ¿sí?, y con disminución de la apertura bucal. Bueno, este es el último slide, el último diapositivo. Espero que les haya sido útil la clase y bueno, nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias por escucharme, por prestar atención.